Hablar también de una película muy importante que es Frida, Naturaleza Viva de Paul Leduc. ¿Cómo te enfrentaste como actriz a ese personaje tan complejo como es Frida Kahlo? Y sobre todo la creación física, que es Bueno, impresionante en la película. la película, bueno, cuando yo tenía también, creo que cuando los 11 años de mi vida fueron hace tanto tiempo, pero muy importantes, porque en ese año empecé a trabajar con Jodorowsky y conocí la casa de Frida Kahlo. Cuando yo tenía 11 años fui por primera vez. Entonces tuve un shock, así casi un orgasmo, cuando entré a la casa de Frida y empecé a ver su pintura. Para mí fue así físicamente muy importante. Entonces yo me vi y yo vi que me parecía a ella. Y mis amigas, y fuimos con la escuela, con la primaria, me dijeron, ay, sí te pareces, y me pintaron con pluma las cejas y los bigotes. Y yo me identifiqué con Frida, así como... Y era la época en que México estaba cambiando, ¿no? Estaba dejando de ser muy auténtico y nos estábamos volviendo la colonia gabacha que somos hoy día, ¿no? Entonces, en mi casa empezaba a haber flores de plástico, ¿no? Unas rosas que olían a rosa. Y cuando entré a la casa de Frida y vi las flores de cactus y vi los colores y los barros, ¿no? Porque ya todo en las casas era plástico. Y vi sus pinturas, entonces yo me obsesioné con Frida Kahlo desde entonces. Y me iba a la casa de Frida, me escapaba, me iba de pinta, después en la secundaria y después en la prepa. Y emulé a Frida muchos años. Mi época preparatoriana éramos, pues las Friditas, andábamos ¿cómo se llama?, de guaraches, usábamos huipiles, fumábamos, éramos comunistas. Yo leí de la casa de Frida, ahí de la biblioteca de casa de Frida, saqué el manifiesto y saqué libros de Lenin y me dejaban leerlos. Y después ya empezó mi carrera cinematográfica y después cuando me fui a vivir a los Estados Unidos empecé a pensar que deberíamos hacer una película sobre Frida Kahlo. Entonces regresé a México y empecé a ver quién quería hacer una película sobre Frida Kahlo y nadie quería. Todo el mundo decía, ay, Frida, pero por Dios, esa loca marihuana, lesbiana, puta, bueno, puta no, pero digo yo. Y nadie quería. Era así como, ¿cómo quieres hacer un personaje sobre esa enferma? Entonces, pero que están locos, ¿verdad? Y nadie quiso hasta que encontré a Paul, porque Paul estaba casado entonces con Luisa Riley, que es hermana de Carmen Parra, que es como mi hermana, y Paul, bueno, yo ya admiraba mucho a Paul, y cuando en casa de Carmen Parra dijimos, hagamos una película sobre Frida, Paul dijo sí. Y Paul dijo claro, y Paul también comunista, entonces encontramos a Manolo Barbachano, que fue quien puso el dinero, que además la película costó 8,000 pesos. Filmamos en la casa de Frida, que nos la prestaron, porque dijeron, ¿quieren hacer una película aquí? Sí, hombre, entren, va. Y me puedo acostar en la cama de Frida, claro. Y me puse su corsé y me acosté en su cama y todo fue conseguido de prestado. Y Barbachano solamente pagó por el material, por la renta de las cámaras y por la película. Y todos aportaron el trabajo.
el fotógrafo, el editor, la música, los actores, nadie cobró, todos trabajamos aportando nuestro trabajo y llevábamos nuestras tortas porque no había catering, ni nada de eso. Entonces yo estaba ahí como en trance, porque así es como a mí me gusta trabajar. A mí me gusta llegar a estados. Yo trabajo como mucho tiempo antes, no es en el momento, sino yo voy trabajando para lograr un estado. Entonces, gracias a la vida que yo era compañera de Pedro Armendáriz y teníamos un hijo muy pequeño y él me dijo, Ofelita, adelante, vete a hacer tu película, y yo me fui a vivir a un hotel porque yo no podía pensar en las cosas cotidianas y además ser Frida Kahlo. O sea, yo me puse en trance y pues me tomaba tantos tequilas como Frida al día, o sea que se necesita un poco de resistencia. Y lo hicimos así como no había horarios ni horas extras ni nada así, era como hacer las escenas y todo mundo tenía esa misma pasión. ¿Por qué elegiste? La improvisación y la concentración son herramientas muy importantes del actor. Claro. ¿Tú cómo las aplicas? ¿Cómo trabajas con ellas? Bueno, la concentración es un trabajo cotidiano y es un trabajo que la concentración no se logra ahorita, me voy a tratar de concentrar, sino de años. Y la improvisación también. O sea, cuando tú conoces, yo más bien hago improvisación en el trabajo previo a lograr un personaje, pero una vez que ya logré el personaje, ya no improviso más. Y nada más profundizo. Con tanta experiencia en cine y teatro, ¿encuentras refrescante o tedioso, o en contraste, trabajar en telenovelas? Ni refrescante ni tedioso, económicamente necesario. Leer, ir al cine, ir al teatro, escuchar música, ¿son elementos de indagación o de entrenamiento para ti? Todo lo que ves, lo que oyes, lo que no oyes, todo forma parte de lo que vas a dar, ¿no? Nosotros debemos enriquecernos, pero no por una cuestión de vanidad o de ego, sino enriquecernos para dar, porque el actor lo que hace es dar. Y dar y recibir, porque si no tiene que ser una corriente de energía recíproca entre el espectador y el actor. O sea, si yo solo estoy haciendo eso por verme guapa, por ver que puedo cantar muy bien, pues es una masturbación y no tengo nada contra la masturbación, pero pues eso se hace como privadamente, ¿no? Entonces, al escenario no va uno a masturbarse, va uno a hacer el amor con el que tienes enfrente. Muy bien. Óscar Ontiveros. Bueno, la pregunta es, Lee Strasberg es uno de los maestros y sus técnicas de las más reconocidas a nivel mundial. ¿Qué experiencia, qué aportó él como maestro a diferencia de otras técnicas, de otros maestros de actuación? ¿Cómo fue el estudiar con él? Y si tuvo algún compañero cuando estuvo estudiando que fuera desconocido y ahora sea famoso, una celebridad. No, yo fíjate que yo trabajé en el Actors Studio, no en el Instituto Strasberg, porque yo ya era una actriz profesional. Entonces yo tuve de compañeros a Paul Newman, a Susan Hayward, a Fonda, a Jane Fonda. Al Pacino pasaba por ahí, porque el trabajo que se hace con Strasberg, bueno, que se hacía, que hoy se sigue haciendo el Actors Studio sin él,
es que tú eliges una escena y te enlistas en la puerta del estudio, que es un estudio así como este, te enlistas. Entonces tú pasas y haces tu escena y Strasberg se sentaba en la primera fila y te veía y después te preguntaba sobre qué habías trabajado. Entonces tú decías, bueno, apenas estoy conociendo el personaje, trabajé en su manera de caminar, en su manera de hablar, trabajé en el animal que tiene adentro. Entonces tú le decías a él en qué habías trabajado y él te criticaba en lo que habías trabajado. Y era crudelísimo, era una persona durísima. Strasberg, bueno, me peleé muchísimo con él. Tengo ese gran privilegio porque, bueno, lo voy a decir, va a sonar muy pretencioso, pero el maestro Strasberg no conocía nada de la cultura mexicana. Entonces, él a veces me criticaba porque decía que yo tenía expresiones demasiado fuertes o exageradas. Y entonces yo le decía que yo las tomaba de mis imágenes, de la pintura mexicana y de todo esto, porque, bueno, la mayoría de mis compañeros, los jóvenes, no famosos, hacían escenas de, ya sabes, acá, y eso es ser muy natural, ¿no? Masticar chicle y acá, y, el mumbling que ellos llaman, ¿no? Y para mí eso no está en mi cultura, ¿no? Eso, para mí ser natural no es eso. Entonces yo le decía, no, maestro, yo esto lo saqué de una escultura prehispánica que es así. Entonces él me decía, no, pues es que no la conozco. Y yo, pues no tengo culpa de que seas tan ignorante, ¿verdad? Entonces, digo, perdón, pero es muy pretencioso lo que estoy diciendo. Pero aprendí que hay un lenguaje que nosotros en México, hasta entonces había pocos directores que te dirigen con palabras concretas, que te remiten a cosas concretas. La mayoría de los directores con los que yo había trabajado te decían, métele, a ver, más intensidad. Sí, más intensidad, ¿de qué? En cambio, hay un lenguaje que Strasberg y que la cinematografía norteamericana es un código que yo desconocía y que lo que uno trata de aprender es eso, es un lenguaje para comunicarte con el director y pedir cómo hago esto. Y decirte, pues, órale, métele, chilla, órale, ¿por qué no lloraste, carajo? Pues dime algo, estimúlame. Tener la memoria de las emociones, por ejemplo, era muy importante eso. Strasberg siempre empezaba con la relajación. O sea, primero hay que estar relajado. Un actor tenso no puede ir más allá y tener conciencia de la dosificación, la memoria de las sensaciones, de las emociones, y después el texto es ya cuando tienes el personaje formado. Y entonces, claro, yo aprendí a que para poder tener una cosa de un susto tremendo, no puedes remitirte a lo que está pasando ahí en la inmediatez, porque a la toma 40, puta, ya no te asusta nada, ¿no? Pero tienes que tener en tu memoria algo que te haya impactado, entonces vas a tu propia memoria, la memoria personal, no la memoria del personaje, porque no la tienes. Por más que quieras, esos directores que te dicen, acuérdate que tu mamá te dijo, no, espérate. Digo, mi mamá no me dijo nada de esto. Y al personaje tampoco. Sino uno tiene que remitirse a su experiencia personal, por lo menos en lo físico. Eso aprendí, aunque con muchos pleitos con el maestro Strasberg, pero
aprendí muchísimo, sobre todo qué pedirle a un director, que sea más específico en sus... Y cómo también yo cuando dirijo, cómo motivar a mis actores para que saquen lo mejor de sí mismos y para que realmente rompan una sutilísima barrera que te da el ego, que es romper eso y poder llegar a expresiones que nunca has tenido. Yo sé que me veo muy bonito así, hago así, ¿verdad? Pero ya ese gesto ya está muy pasado. Entonces, cuando tengo otra emoción, tengo que romper y decir, vamos a ver a dónde puedo llegar, a no tener un límite en la expresión, a poder romperla y llegar a cosas que nunca a deformar tu cuerpo, a llegar a cambiar el tiempo interno del pensamiento para que trascienda. Bien difícil, pero bueno, en eso estamos.